tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta serie previa a los mundiales que hemos ensayado aquí, que estamos ensayando en Fútbol Infinito junto a Jaime Macías, para repasar lo que ha sido la historia de las Copas del Mundo y cómo es que nos vamos a posicionar a partir del 20 de noviembre en el Mundial en Qatar, nuevamente en Asia. En este momento del recorrido estamos en Sudáfrica 2010 con un hecho histórico, la primera vez que la Copa del Mundo llegaba a tierras africanas. Y ahí arrancamos porque el que estaba en África era el señor Macías y no era yo. O sea que me parece que hoy el programa lo va a llevar usted. No, el programa siempre lo lleva usted porque usted no tiene que estar para saber y para enseñar. No tiene que estar presente, tiene que estar al menos aquí con nosotros. Cerramos el programa anterior y decíamos, vamos a continuar y vamos a abrir Sudáfrica con Francia. Porque Francia tiene una Eurocopa desastrosa y para posicionarnos en Sudáfrica hay que hablar de la mano de Henry, en aquel repechaje donde Francia termina eliminando a Irlanda, con Ujú, aquella acción donde Henry evita que la pelota salga lateral con la mano ujú. o salga al saque de arco con la mano, se la acomoda y termina eliminando en el Stade de France, en el alargue, a Irlanda para poder clasificar a la Copa del Mundo. Y que no sería el único incidente, ¿no? Porque ya Francia llega al Mundial en lo que era un polvorín que estaba a punto de explotar. Quizá uno de los puntos más claros por el ámbito donde fue, del tema del video arbitraje y de cómo ciertas normas del fútbol que parecían dogmas incontestables serían modificados. Como también durante el Mundial veremos el caso de un gol fantasma que ya directamente implicó que apareciera la tecnología de línea de meta y así es increíble como en los últimos 20 años se han ido dando modificaciones reglamentarias que a la hora de poner en contexto mundiales anteriores nos sorprendían incluso hasta a nosotros mismos. Ni hablar del tema del videoarbitraje, de la tecnología, de la línea de meta, pero, o sea, de ir a un partido de 120 minutos solamente con 2 cambios. Hoy que tenemos 6 cambios ante eso, ni siquiera es el doble, es el triple. Parece una cosa como de otro juego casi. No, y hoy tienes que gestionar cambios y ventanas, por ejemplo. Ajá. Por ejemplo, cuando hablabas en el episodio anterior y decías, cuando se lesiona a Bondancieri, Peckerman eh, aprovecha la ventana. Y bueno, técnicamente sí, aprovecha para hacer dos cambios de una, pero no le generaba ninguna diferencia No. matemática hacerlo o no hacerlo en aquel momento. Vizca, así como tú dices que me tocó estar en Sudáfrica, yo no estaba inmerso en esta profesión cuando Sudáfrica fue elegido como sede del Mundial. El primer Mundial en Ajá. África, la quinta confederación en albergar un Mundial, a día de hoy solamente Oceanía no ha sido capaz de albergar un Mundial. ¿Cómo, cómo, cómo fue la elección de Qatar? Perdón, Ujú. de Sudáfrica en aquel momento. 2004 es donde se elige la sede de Sudáfrica. La FIFA había decidido que iban a ser o que iba a ser un país africano y Sudáfrica se impone en la elección a Egipto y a Marruecos. Entonces es allí, después se habló de siempre este tema de cómo las circunstancias se habían manejado, en fin, de lo que se ha hablado en los últimos 15 años en torno al mundo del fútbol, votos por eh, favores, por algo más, en fin, no hace falta explicarlo demasiado, pero esa es la situación. Y después se cuestionó mucho que era un país, o sea, más allá de que era un país donde el fútbol no tenía un papel preponderante, pero que era la patria Nelson Mandela, que había muchas situaciones que podían cambiar a partir del fútbol, a partir de la llegada del fútbol. Y quizá, bueno, se apostó hacia eso, no sé si con una visión ingenua o con una sensación de que se estaba haciendo, marcando un hito y a partir de ahí se construiría, pero se vio el contraste económico y social del resto del mundo para con el continente africano en esta copa. Yo no lo viví porque no estuve allí, pero es lo que mucha gente me ha transmitido.
No, no era una coincidencia que justo un año después, o 6 meses antes, perdón, no año después, año antes, 6 meses antes del Mundial, se estrena Invictus, aquella película que recordaba el título de los Springboks, la selección de rugby, en el momento que Mandela estaba al mando del país, protagonizada por Matt Damon y Morgan Freeman, y que ya se empezaba a palpar, digamos, esta búsqueda de unidad y que Sudáfrica sea un punto de encuentro, que me parece que termina siendo un punto de encuentro, porque mucha gente tiene la posibilidad de vivir desde adentro el África, la historia de Sudáfrica, eh, y todo lo que pasó allí dentro, en esa parte del mundo, y que una cosa es que te lo cuenten y otra cosa es palpar dónde pasó y gente que lo vivió. Y creo que en eso Sudáfrica fue muy enriquecedor, un mundial totalmente distinto a lo que hablábamos de la conectividad alemana, de la logística francesa, de la perfección y el avance tecnológico asiático. Esto fue más una experiencia de entender y de poder palpar en primera persona muchas cosas. Ujú. Había una favorita clara en la previa de esta Copa del Mundo, que era la selección española, que venía de ganar la Eurocopa, porque vivíamos el momento más ferviente del Pep Team. A pesar de que quien gana la Champions aquella temporada es el Inter de Mourinho, no te diría que con una relación directa con alguna selección, porque era un equipo muy mezclado el de Mourinho, estaban los holandeses, los argentinos, los brasileros, los italianos, pero sí el Barça de Guardiola era un equipo marcadamente Messi y una base española. Ese es el momento en el que se vivía. ¿Qué más tenemos que poner sobre la mesa en el contexto de esta Copa del Mundo? Bueno, que ya era el Mundial, me parece marcado por el inicio de la era de Messi y de Cristiano Ronaldo. Entonces, como que a partir de allí, creo que con los dos grandes cracks presentes estaba un poco situado ese dominio. Y creo que también desde un punto de vista eh, personal, si se quiere, era el regreso de Maradona en los mundiales. Para la última aparición de Maradona en los mundiales, desde un rol protagónico. Si bien es cierto, estuvo tanto en Brasil como figura comentarista, lo propio en 2018. Eh, Maradona volvía a ser el técnico, o volvía a la selección argentina en este caso como técnico, habiendo ingresado en medio del proceso de clasificación, cuando las cosas no iban bien con Alfio Basile, y con un Maradona que parecía que estaba mejor, con un Maradona que parecía que, pese a sufrir en la clasificación, que rodeado de Carlos Vilardo, podía hacer el milagro de tener un equipo que lo viese a él como campeón del mundo nuevamente, en este caso como entrenador. Estaba un poquito mezclado en este ambiente de cambio el mundo del fútbol. Y para poner un poquito más de contexto, Australia había pasado a conformar Asia. Este era el primer mundial al que Australia clasificaba de forma directa y lo hacía como un equipo asiático. Por ende, geográficamente era la primera vez que había dos equipos de Oceanía. Geográficamente, no en la geografía FIFA, porque en Nueva Zelanda terminaba Un equipo. clasificando. No, No, no no, te digo, clasificó. Ah, geográficamente había dos, porque estaba Nueva claro, Zelanda también, pero a nivel FIFA había uno que claro. era Nueva Zelanda, que había eliminado a Bahrein. Bahrein había llegado a los Sí, últimos dos repechajes, Trinidad y Tobago y Nueva Zelanda, y no había logrado superar ninguno. Había vuelto a los mundiales la selección hondureña de la mano de Reinaldo Rueda. Eh, Había vuelto a los mundiales la selección chilena de la mano de Marcelo Bielsa. Y ya vamos a entrar en esos detalles, Vizca, pero había dos selecciones que habían sufrido un electroshock en el camino y que llegaban. Ya habías puntualizado a Maradona. Y el ujú. otro a México, porque por segundo mundial llegaba el Vasco Aguirre al rescate. Correcto, correcto. Era Aguirre que tenía que rescatar a la selección mexicana que clasifica junto con Honduras y con Estados Unidos por la CONCACAF. Uf, un proceso ese que había comenzado con Hugo Sánchez, que después tuvo muchos actores en el medio, quizá no sé si tan accidentado como el que sucedería 4 años después, pero bastante accidentado. Creo que
se empezaron a ver con nostalgia aquí los años de la Volpe, con las críticas de Hugo, mucha gente pensando, y si se hubiese mantenido un poquito más callado Hugo, un poquito más sereno, quizá eso hubiese significado algo más edificador en cuanto al entorno del fútbol mexicano. Lo cierto es que México cambió, se fue a la acera opuesta, ese cambio no le funcionó y a partir de allí vinieron otros cambios hasta que llegó un viejo conocido como era el Vasco Aguirre, que también, como buen vasco, llegaba con sus propias ideas y con su cabeza dura, como por ejemplo, para mucha gente, el hecho de que atajara el Conejo Pérez y que jugara el Bofo Bautista. Pero bueno, iremos desmenuzando todo esto en el medio del recorrido. Y finalmente, para cerrar la previa, en esta alternabilidad de los repechajes continentales, con CONCACAF le tocó jugar con Conmebol. Y esto enfrentaba a la selección uruguaya frente a la selección costarricense, una selección costarricense que ya tenía a Brian Ruiz, a Keylor Navas, a Celso Borges y a todos estos viejos guerreros que hoy han llevado a Costa Rica a una nueva Copa del Mundo y que termina siendo un partido bronco, un partido complicado, porque si bien Uruguay saca la ventaja con gol de Lugano en el estadio de Saprissa, en aquel momento todavía no jugaba en el Nacional, en la vuelta se vuelve a adelantar con gol de Abreu, pero Centeno empate el partido y pone a 1 la serie al 74 y Costa Rica termina volcado contra el arco de Muslera para que Uruguay termine llegando a la Copa del Mundo. En este momento había un gran ausente que era Cebolla Rodríguez. Cebolla Rodríguez Correcto. termina acumulando una expulsión en el proceso eliminatorio que va a generar que Tavares lo deje fuera de la Copa del Mundo porque no lo iba a poder utilizar hasta unos hipotéticos octavos de final. Correcto, sí. Sufre Uruguay, el gol de Centeno lo pone a sufrir y bueno, estuvo muy cerca aquel equipo que dirigía René Simoes de eliminar en el Estadio Centenario a la selección de Uruguay, que 4 años antes había quedado eliminada por Australia, que venía siguiendo, venía repitiendo la línea de la repesca, la línea del repechaje, pero que en este caso ya con el proceso, eran los primeros años del proceso del maestro Tavares, que había regresado a la selección justamente para volver al Mundial cuando el maestro había dirigido en Italia 90. Y uno reconoce allí futbolistas, algunos que se han mantenido hasta hoy, que jugaron esa repesca, el caso, creo que uno solo, el caso de Luis Suárez, los demás ya no está ninguno más, porque aquel equipo que formó en el Centenario tenía a Muslera en el arco, bueno, Muslera todavía está en actividad, también está Godín, eran Scotti, Lugano, Godín, Maxi Pereira, jugando por la derecha, Álvaro Pereira jugando por la izquierda, Diego Pérez, Sebastián Eguren, Nicolás Lodeiro, Diego Forlán y Luis Suárez, entrando en el segundo tiempo Mauricio Victorino, Sebastián Washington Abreu y Álvaro Fernández. Y con esto nos plantamos en el debut y ahí me parece que podemos profundizar un poco de México, porque México abre el Mundial frente a la anfitriona Sudáfrica, una selección sudafricana que había estado en el 2002, pero que no había tenido el menor protagonismo en ese 2002, ni en el periodo eliminatorio del 2006, ni en los amistosos previos al 2010, y que tenía al frente a un entrenador campeón del mundo, como Carlos Alberto Parreira, que iba a dirigir a su quinta selección en su sexto mundial, a su cuarta selección en su sexto mundial, cifra que sigue siendo récord de mundiales dirigidos, la de Parreira, pero que parecía tener poco vista y que quizás el nombre que más resonaba de Sudáfrica a nivel del fútbol internacional no iba a ser parte de la Copa del Mundo, que era Benny McCarthy, que no hace mucho había ganado la Champions con el Porto de José Mourinho. Benny McCarthy hoy es uno de los asistentes de Ten Hag en el Manchester United. Correcto. Debut 1-1 para México, así es, en el primer partido, el partido que habría. No se le auguraba mucha suerte a la selección mexicana porque pensaban, bueno, tiene que jugar en el grupo A con Uruguay, con Francia y con el anfitrión, seguramente va a tener que dejar a uno de estos importantes en el camino y siempre es difícil jugar contra el anfitrión. De hecho, este mundial marca la primera vez en mucho tiempo que el anfitrión no supera la fase de grupos. La única. La única. Que el anfitrión no supera la fase de grupos. La primera y la única a día de hoy. Correcto.
Entonces, Rafa Márquez empata ese partido después del gol de Shabalala, jugado en el Soccer City. 10 escenarios, 9 ciudades. Johannesburgo, que repetía en 2 escenarios, el Ellis Park y el Soccer City. Y México, que rescata el empate a falta de 11 minutos con el gol de Rafael Márquez. Juega después Uruguay contra Francia, un partido que Francia trata de, obviamente, de llevar la voz cantante. Uruguay hace cuentas y dice, el empate no nos viene mal, y el partido termina 0-0. Una Francia, Vizca, y para acabar con el grupo este, ¿no? Una Francia que ya venía resquebrajada y que después de este empate viene el enfrentamiento entre Domenech y Nicolás Anelka, uno de los delanteros del momento, que termina con Patrice Evra también enfrentado, y que me parece que Francia, después del primer partido donde ya todo estaba pegado con chicles, ya sabíamos que Francia era muy difícil que repita lo que venía a ser, que era la final del mundo. Exactamente, sí, un equipo que había perdido mucho liderazgo, que había perdido muchas figuras importantes. Así entonces se cae en el segundo partido, gol de Chicharito Hernández, de Cuauhtémoc Blanco de penal, para la victoria de los dirigidos por el Vasco Aguirre. Cuauhtémoc, que volvía a la selección, había estado presente 12 años antes en el Mundial de Francia 98, también había estado en 2002, pero no había estado con la Volpe, así que probablemente yo te diría que, más allá de las figuras, y eso que Cuauhtémoc también ha jugado en Europa, pero creo que de las figuras del ámbito mexicano que hicieron la mayor parte de su trayectoria en el ámbito mexicano, creo que la idolatría de Cuauhtémoc Blanco en este tramo es incuestionable. No sé si me lo podrás poner con Memo Ochoa, con el propio Chicharito, pero yo creo que el cariño que la gente de México siente por Cuauhtémoc es algo que lo ha sentido por pocos jugadores. Creo que tiene que ver a veces con cómo la gente se identifica con un jugador. Es más la identidad que la calidad, y con esto no quiero cuestionar a Cuauhtémoc, ¿no? Porque no habrá ningún argentino que te diga que Carlos Tevez es mejor que Messi, pero se sienten mucho más cercanos a Tevez que a Messi, por ejemplo. Por ahí es un ejemplo un poco largo el que estoy haciendo, pero me parece que eso es lo que refleja Cuauhtémoc un poco en la cultura mexicana. No es que Cuauhtémoc sea el mejor mexicano de la historia, pero se identifican más con él que con Memo, con Chicharito, con Hugo, con el que quieran. No es un debate de mejor o peor, es un debate de Sí, identidad y cercanía. de cercanía exactamente con la Exacto. gente. Aparte, ojo que en México acá también hubo una polémica, y fíjate que se nos pasó por alto. En ese proceso, Ochoa, que había sido quien había relevado No, yo le Hugo. dije que había atajado el Conejo Pérez, que eso era lo que había determinado el Vasco. Claro, pero lo que pasa es que en ese proceso eliminatorio, donde Memo había relevado a Osvaldo Sánchez, y el Conejo no había sido factor, para el Mundial, el Vasco convoca a Conejo. Conejo había sido su arquero en 2002. Y Memo está flojo en los amistosos, no lo ve bien, y lo sienta Memo Ochoa y termina atajando como titular el Conejo Pérez, como tú lo mencionabas. Pero por ahí era la última opción que alguien en México hubiera pensado, porque Claro. era un gran momento de Ochoa, un gran momento de Corona, que ni siquiera es convocado, y un gran momento de Luis Mitchell, que era el arquero de Chivas metido en semifinales de la Copa Libertadores de América en aquel momento. Y el Vasco va con el veterano Conejo Pérez. Exactamente. Esa fue una de las decisiones más polémicas que tomó. Después la otra fue la inclusión de Bofo Bautista en el partido contra Argentina, porque él vio que era un partido para el Bofo Bautista. No sé si estaba pensando en lo que había sucedido en Copa Libertadores contra Boca o qué, pero pensó que la personalidad del Bofo le podía llegar a dar un plus en esa circunstancia. México va a jugar en el segundo partido. Uruguay le mete 3 goles a Sudáfrica, doblete de Forlán, que tendría un mundial especial. El otro gol de Álvaro Pereira ya en los descuentos. Y se llega a la última jornada con México frente a Uruguay, gol de Suárez al 43, y la selección uruguaya ratificando que esa clasificación, un poco por accidente, no era, o sea,
era un espejismo de un equipo que estaría y estaba en formación y que se iba a consolidar y que iba a darle muchas alegrías al pueblo uruguayo. Y de hecho, Uruguay pasa por el 2002 sin superar la fase de grupos, no juega el 2006, no juega el 98, no juega el 94, y desde Italia 90, que no superaba la fase de grupos y que también lo había hecho en el 86, pero en ninguno de esos casos lo había hecho con la autoridad que lo había hecho en este caso. Y la última vez que lo había hecho había sido con Tavares, 20 años antes, curiosamente. Claro, pero había sido una clasificación ahí Sí. medio, o sea, no tan accidentada como la del 86, pero con algunas dudas. Dentro de las cosas bonitas de ese mundial es que aquel gol de Chicharito frente a Francia, Chicharito le marca al mismo rival al que su abuelo le había marcado en el 54, si no me equivoco. No, en el 30. 38. Bueno, Su abuelo había jugado en el 30. Su abuelo Balcázar. ok, bueno. Sí, perdón, en el primer Pero, partido. Es más, el Francia-México sí, es el primer partido del Mundial del 30, si no me equivoco. correcto, correcto. Sí. Bueno, su abuelo Balcázar le había marcado al mismo rival al que él le marca, lo cual me parece un hecho bonito para recordar. Y lo otro es que ese gol de Luis Suárez lo mandaba a México segundo de grupo y lo mandaba a jugar entre el primero del siguiente grupo, que era El grupo de Argentina. el grupo argentino. Se Ujú. volvían a encontrar en octavos, tal y como había pasado en el Mundial anterior. Bueno, Argentina en estos mundiales, sobre todo después de la situación con Bielsa, pareció no encontrar en los últimos tiempos problemas en la fase de grupos. Y este también sería el caso, un grupo donde volvía a verse las caras con equipos con los cuales ya había jugado en fases de grupo en otros mundiales. Es el caso de Corea del Sur, el caso de Nigeria y el caso de Grecia. Grecia le había ganado con Nigeria y con Grecia, de hecho, había coincidido en el Mundial de Estados Unidos 94. Con Corea del Sur había sido cuando fue campeón con Maradona, justamente. Arrancó con Nigeria con una victoria por 1-0 y después el equipo terminaría consiguiendo muy buenas actuaciones. El gol de Heinze frente a Nigeria. Siempre Nigeria le ha costado, le había tocado también en 2002 Nigeria. Le tocaría, si no me equivoco, en 2014 otra vez. Sí. Luego habría un Y en el triplete 18 también. y en el 18 también, habría un triplete de Higuaín frente a Corea del Sur y luego, con el equipo ya clasificado, se enfrentaría en la última fecha a Grecia, goles de De Michelis y Palermo, por un equipo bastante rotado por Maradona, incluso con la posibilidad de darle, arrancó jugando Diego Milito, lo mencionabas con gran figura en el Inter de Mourinho, gran figura en la final de la Champions. Dicen que por eso Milito llega a tener una convocatoria, pero el hombre que le había dado mucha vida a la selección con un gol agónico en el estadio de River Plate frente a Perú era Martín Palermo. Y dicen que Maradona, aparte por su corazón de Boca, le debía algo a Palermo y le da esa posibilidad de que Palermo ingrese en el segundo tiempo, justamente por Milito, a los 80 minutos, y acabe marcando en el 89. El máximo goleador histórico de Boca Juniors. Y me parece que desde Robert Milla, en el 90, no había alguien de tan elevada edad en haber marcado en un mundial, cuando marca Palermo ese gol frente a Grecia. No, Creo Robert que Milla en el 94. 37 tenía Palermo. Claro, pero Robert Milla en el 94 me parece que tenía 40 y algo. Algo así, Sí, 40-41. sí, sí, exacto. Palermo es mayor que el gol que le hace Milla a Colombia, pero Milla había vuelto a marcar en el siguiente mundial de Estados Unidos. Correcto. Por ahí, por ahí iba la cosa, como habíamos contado, una Argentina que había llegado convulsionada, una Argentina que había tenido ese gol agónico de Palermo bajo la lluvia frente a Perú y que Exacto. había generado la famosa frase de Maradona después LTA. de, después de haber ganado en el Centenario. centenario de Montevideo con gol de Volati, Volati, Mario Volati, que no lo efectivamente. lleva Maradona al Mundial, a propósito. No había lugar para Volati, pero Volati fue útil. Argentina vuelve a perder un partido de local en una clasificatoria al Mundial. Después del partido frente a Colombia, cae en el gigante de Arroyito frente a una muy buena selección brasileña que domina esa eliminatoria. Y también estaba por allí la Paraguay de Gerardo Martino, la última aparición paraguaya con un gran momento de Salvador Cabañas. Que ya vamos a llegar a Paraguay, pero Cabañas
no juega No llega al Mundial, no juega el exactamente. Mundial, exactamente. En el siguiente grupo, Estados Unidos e Inglaterra se cruzaban. Un Estados Unidos que había muchas miradas puestas en Estados Unidos porque este Estados Unidos había jugado la final de la Copa Confederaciones, había eliminado a España en aquella final de la Copa Confederaciones y que atravesaba por primera vez, me parece, en la historia del fútbol de los Estados Unidos, contaba con una base que era titular en la élite europea, en una base que incluía a nombres como Tim Howard en el Everton, a Jonathan Spector en el West Ham United, Michael Bradley en el Borussia de Dortmund, Damalcus Beasley en el Rangers, Clint Dempsey como el eje del Fulham, que había jugado la final de Europa League y la había perdido frente al Atlético de Madrid, un Josie Altidore que hacía goles con el Hull City en el fútbol inglés, en la Championship, pero que era una situación poco común para los Estados Unidos, tantos jugadores en la élite europea como titulares. Y quizás Vizca, hasta la selección que va a jugar el Mundial de Qatar, Estados Unidos nunca volvió a repetir ese nivel de exposición en el fútbol europeo para sus jugadores. Sí, era un equipo que, si bien es cierto, en el Mundial anterior había defeccionado, lo que mencionabas, Tim Howard, Bocanegra, Bradley, eh, Cherúndolo, Damarcus Beasley, Clint Dempsey, Landon Donovan era producto del fútbol de Estados Unidos y siguió jugando como emblema de la liga, pero claro, era un equipo, ese Altidore que venía, que asomaba para gran figura, que en ese momento estaba en el Hull City, eh, pero era el tema ese de la incógnita, con un entrenador como Bob Bradley, dicen, un gran entrenador, aquellos jugadores que lo han tenido, y que es un poco el padre moderno del fútbol de Estados Unidos, el hombre que cambió un poco ciertos paradigmas en cuanto a la mentalización y a la forma de llegar a los partidos. Esa era Estados Unidos, en el grupo donde arranca contra la selección de Inglaterra y no pierde. Mucha gente pensaba, Estados Unidos no va a tener un buen arranque, pero no pierde frente a Inglaterra, pelea muy bien los partidos. De hecho, en ese partido empata Clint Dempsey que estaba en un gran momento en el Fulham. Y bueno, después de eso, Estados Unidos consigue ya el empate 2-2 en aquel partido también polémico frente a Eslovenia, gol de Michael, eh, del hijo de Michael Bradley, o sea, del hijo de Bob Bradley. Y finalmente, en la última jornada, consigue Estados Unidos la victoria agónica frente a Argelia con gol de Donovan. Ese partido contra Inglaterra es un punto importantísimo para entender este Mundial y el presente de lo que hoy tenemos. La Premier era la liga por excelencia, como liga, no estamos porque el Barça ganaba la Champions, porque el Inter estaba ahí, pero la Premier League como paquete imponía, pero ya se empezaba a hablar el poco protagonismo que tenían los ingleses en su propia liga. Eran equipos marcados por los extranjeros. La selección inglesa había vuelto a tropezar después de Ericsson en la Eurocopa. Es más, no llega a jugar la Eurocopa, la selección inglesa. El equipo de McLaren no clasifica directamente. Y por primera vez en su historia, Inglaterra trae un entrenador extranjero, que era Fabio Capello. Segunda vez en su historia. Y el Claro, sueco. exactamente, sí, perdón. Primer italiano, pero da lo mismo. Entienden lo que les mencionaba. Y así como hablamos de que ese equipo maravilloso había quedado a deber en Alemania, cuando uno ve esta selección inglesa, la verdad que decía, uff, qué problema, ¿no? Porque tenía Glenn Johnson, los nombres que ustedes ya conocen con unos cuantos años más, Gerard, Terry, Crouch, Rooney, Joe Cole y compañía. Pero después te encuentras con gente como Garrett Barry, como John Milner, como Sean Ray Phillips, como Jamie Carragher, y su delantero titular era Jermaine Defoe. Gente muy lejana a lo que podría uno pensar una selección competitiva aspirante a algo en una Copa del Mundo.
Efectivamente, sí. Ledley King era el compañero de saga de John Terry, al menos en el primer partido. Pero claro, en el medio estaban Lampard y Gerrard, que según se dice nunca combinaron bien en un campo de juego juntos. Emil Heskey era el punta junto con Rooney, que hacía una especie de media punta. Milner ya sabemos lo que fue luego, pero no era quizá en ese momento un jugador, al menos con esa compañía, para convertirse en un futbolista desequilibrante. Siempre le hemos conocido su entrega, su orden táctico, su capacidad de lucha, trabajo con la recuperación de la pelota, pero nunca destacó como un jugador desequilibrante de medio. Y es así como tampoco había en Robert Green un arquero extremadamente seguro. Entonces, claro, Capello dice voy a hacer lo que pueda, pero ya había, me parece, situaciones estructurales dentro del fútbol inglés que haría que los dirigentes tuvieran que generar un cambio a partir de la formación en los clubes y a partir también de qué entrenadores iban a llegar a la liga. No necesariamente entrenadores que buscaran un resultado, sino entrenadores que trabajaran mejor a los futbolistas. Y creo que en ese fuego cruzado es donde cayó Inglaterra y donde termina siendo un mundial bastante opaco. Hablaste de Robert Green. Robert Green duró un partido porque se equivoca terriblemente en la jugada del gol de Dempsey. La pelota se le escapa de las manos y termina siendo sustituido para lo que resta del Mundial por David James. O James, sea, imagínate la solución. Con respeto, Calamity James, no me gusta ese pobrecito. apodo, pero imagínate la solución. Y sabes qué, Vizca, hay cosas ahí que uno se da cuenta a veces. Cuando tú ves un arquero que de repente es titular y no lleva el 1 o algún número que lo identifique, porque por ejemplo Barté siempre atajó con el 16 y Memo Ochoa siempre atajó con el 13, ¿no? Son números que los identifican. Pero cuando tú ves un arquero que de repente va como titular, tiene el 12, alguien tiene el 1 en el banco, es como que dices, acá a este señor hasta el final tuvo dudas de cuál iba a ser su arquero. Y tan claro estuvo eso que al primer error lo sacó. Porque si ese es tu arquero inamovible, fijo, se puede equivocar, pero no lo vas a sacar al primer partido. Y la situación ya comenzó ahí bastante torcida para la selección inglesa. Y en el siguiente grupo nos iba a aparecer Alemania, Alemania que venía de perder la Eurocopa frente a España, Alemania que había seguido con esa línea que tú habías marcado en el Mundial anterior, Klinsmann, bueno, ahora había asumido el asistente de Klinsmann, Joachim Löw, y tenía como asistente a Hans-Dieter Flick, quien hoy es el entrenador de la selección alemana, o sea que esa continuidad se mantiene. Había sacado muchísimos jóvenes, pero la principal novedad en Alemania estaba en quién era su arquero titular. Un tal Manuel Neuer, alguien que Exacto. llegaba al Mundial sin haber completado 2 partidos con la selección alemana y que 6 meses atrás era el tercer arquero de la selección alemana. Porque Alemania debatía la titularidad entre René Adler, el arquero del Bayer Leverkusen, o Robert Enke, el arquero del Hannover. Exacto. Bueno, Eh, de hecho, los otros arqueros que componen el grupo son Tim Wiese y Hans-Jörg Butt, que son los que van supuestamente como jugadores de mayor experiencia. Butt tenía 36 años, Wiese tenía 28, y Neuer, que todavía era futbolista del Schalke 04, tenía 24, y al momento de iniciarse el Mundial tenía solamente 5 apariciones con la selección mayor. O sea que una apuesta importante allí de un hombre que con el título mundial en la mano y con todo lo que ganó con el Bayern, creo que estamos hablando de uno de los jugadores de esta época del fútbol alemán, lo cual ya es mucho decir. Butt había perdido la final de la Champions con el Bayern Con el frente al Bayern. Inter. ¿Qué pasa en el camino? Lamentablemente fallece Robert Enke y pasa Neuer a ser el suplente de René Adler. Y en la Bueno, última pero ventana viene primero la renovación, o sea, la salida de los veteranos del mundial pasado, de Lehmann y y de Kahn. y de Oliver Kahn, Uh-huh. y allí de decidir, ¿no? ¿Qué va a suceder con el arquero? Es que el orden durante la eliminatoria era Adler, Enke, Neuer. 1, 2 y 3. Fallece lamentablemente Enke. Neuer pasa a ser suplente.
Y en la última ventana de amistosos previo a la convocatoria final, tiene una lesión crónica en la costilla, René Adler. Adler. Y se pierde el Mundial. Y llega y aparece Neuer directamente a ser el titular en la Copa del Mundo cuando 6 meses atrás era la tercera opción. E irrumpe como irrumpió Vizca, pero de los partidos que yo recuerdo de ese Mundial así con mucho detalle, es ese debut de Alemania frente a Australia. Porque ahí empezamos a escuchar nombres como Özil, como Müller, como Sami Khedira, sobre todo esos. Y a mí el que más me impresionó era Müller, porque tú lo veías a Özil y lo que hacía Özil en el campo hacía sentido con la elegancia con la que se movía. Pero después tú lo veías a Müller, así como camina medio como Van Nistelrooy, como Goofy, el de Disney, con las medias ahí chorreadas, y resolvía todo con tanta simpleza, y parecía que se iba cayendo y anotaba, y parecía que se tropezaba y te ponía una pelota de cara al arco. Y Alemania aquel día le pasó por encima a Australia. Sí, es verdad que Australia no era medida, pero la sincronía con la que Alemania había logrado jugar con esos jóvenes te hablaba de que había material para que Joachim Löw pueda trabajar. Había un punto de renovación, ciertamente, y Alemania, con 6 puntos, se quedaría con el grupo. Dentro de los que se habían destacado en esa primera fase, creo que lo que más llamaba la atención, y fíjate qué contraste, eran los 9 puntos que tenía Argentina, los 9 puntos que tenía Países Bajos, siendo que Argentina había llegado al Mundial con tanta angustia, ¿no? Y dentro de eso, Alemania tenía 6 puntos, Países Bajos se queda con ese grupo B, donde vuelve a repetirse la clasificación de Japón después de su Mundial hacia la siguiente instancia, dejando atrás a Dinamarca y Camerún. Ahí sí estaba Camerún de vuelta en los mundiales con Samuel Eto'o, pero no sería una ocasión para nada feliz. Paraguay, sorprendentemente, se queda con el grupo F, el equipo dirigido por Gerardo Martino, ya marcando un punto que sería costumbre más adelante en los mundiales, que Italia quedaba eliminada, al igual que Francia en la fase de grupos. En ese grupo de Paraguay estaba la única debutante de este mundial, que era Eslovaquia, y también quedaba eliminado en ese grupo de Italia Nueva Zelanda invicto. Nueva Zelanda empataría los 3 partidos y sería de forma invicta. Retrocedo para dos hechos anecdóticos del grupo de Alemania. El primero es la primera vez en la historia de los mundiales que se enfrentaban 2 hermanos, porque los Boateng se enfrentan, el uno por Alemania, el otro por Ghana, y al mismo tiempo, en ese mismo grupo de Alemania, algo más había pasado que te iba a decir y se me ha escapado. Bueno, ya lo voy Se a... producía el debut de Serbia como nación Eso. única. Se producía que Dejan Stankovic jugaría un tercer mundial con una tercera selección. Había jugado con Yugoslavia en el 98, con Serbia y Montenegro en el 2006, y ahora con Serbia jugaba su tercer mundial con una selección distinta. Y cerremos la fase de grupos, Vika, si te parece, con España, con el grupo de España. Sobre todo por ese España-Suiza. Sí, bueno, antes pasamos brevemente por Brasil, que por lo que había hecho en la fase de clasificación y tratando de conseguir la revancha de lo que había sido una actuación en falso, con lo que para muchos era un equipo plagado de estrellas en Alemania 2006. Brasil le toca el grupo con Portugal. El último partido es con Portugal, que termina 0-0, pero Brasil consigue una victoria ante Corea del Norte, que regresaba a los mundiales, 2-1. Después le gana a Costa de Marfil 3-1 y finalmente termina empatando 0-0 con la selección portuguesa. Y España, con el regreso de la selección chilena, dirigida ya por Marcelo Bielsa, Suiza y la Honduras de Rueda, España arranca perdiendo en su debut 1-0 frente a Suiza, lo cual era un resultado muy llamativo, pero a Suiza se le plantó muy bien, Jaime. O sea,
hizo lo que hace un equipo modesto ante un equipo que sabe que es muy vistoso en su juego, pero que no es contundente. ¿Tú crees que España hubiera sido campeona del mundo si no perdía con Suiza? Yo creo que es un partido que le sirvió de despertador y que le sirvió a Del Bosque para sacar conclusiones muy rápidamente. No sé si no las hubiese sacado luego, pero creo que sí, lo forzó a tomar ciertas decisiones con respecto a lo que sería el devenir de España en el campeonato. Aunque Hubo... España tampoco es como que cambia mucho con el correr de los partidos. No, pero cuando más cambia es de Suiza a Honduras. Ujú, Porque del equipo de Suiza, donde España alinea con Casillas, Ramos, Puyol, Piqué, Capdevila, Silva, Alonso, Busquets, Xavi, Iniesta y Villa, por ujú, más que desde los nombres hay un cambio, que es la salida de, o dos cambios, porque es la salida de Silva. ¿Cuál es el otro que sale? Sale Silva y sale Xavi Alonso. exacto. Y Sí, sale lo deja Busquets jugando solo, interpreta eso del Perdón, lo Bosque, saca Iniesta, lo saca Iniesta. Lo saca que Iniesta. Saca Silva y saca Iniesta. bueno, Iniesta tenía algunos problemas físicos, sí. Sí, pero hace un mediocampo más robusto porque deja a los dos Xavis más Sí, Busquets. Quizás de todos esos mediocampistas mixtos, la combinación más defensiva, si es que España alguna vez fue defensiva, pero es la combinación de más control, los dos Xavis más Busquets. sí, quizá el hecho de colocarlo a Xavi un poquito más cercano a las dos puntas. Y también el hecho de que era en este equipo jugaba generalmente solo una punta, que esa era la característica que había tenido con Aragonés, y en este caso iba con dos puntas, con Torres y con el Guaje. Después ya para el partido contra Chile, lo que aparece en España es el Guaje, pero vuelve a aparecer Andrés Iniesta y sale del equipo Navas. Jesús Navas. Sí, Navas. Pero bueno, cuando uno ve el equipo español, era un equipo de mucho control, era un equipo, al ponerle una punta, es como que lo vuelve más largo y empieza a prescindir de los extremos, siendo el único extremo o falso extremo el Guaje Villa. Correcto. Porque el equipo comienza con muchos extremos y con una sola punta. Y termina teniendo un punta, al punto de que en el partido contra Portugal en octavos, lo mete a Llorente, el más punta de todos los que tenía, para estirar aún más el equipo. Y me parece que en cómo gestionas estas curvas, en cómo modificas algo que parecía inamovible y que te había convertido en favorito, es donde ves por qué Don Vicente del Bosque es Don Vicente del Bosque. Sí, hay que aclarar que llega España forzada al último partido, donde se pone en ventaja con el gol de Iniesta y el gol del Guaje Villa. Llega a España forzada porque tenía en ese momento 3 puntos, Chile tenía 6 puntos, Suiza que tenía en la última fecha a Honduras, tenía en esos momentos Suiza tenía 3 puntos por los puntos que le había sacado a la selección española. Entonces España no estaba en zona de clasificación y tenía que ganar, estaba forzada a ganar. Es que si Chile ganaba por un margen igual al de España, España estaba fuera. Ujú. O sea, si Chile ganaba 1-0, perdón, si Suiza ganaba 1-0, España estaba fuera. Claro. Bueno, España se queda con el grupo por margen de un gol por sobre Chile y Suiza, que termina empatando con Honduras, queda con 4 puntos. Sí, exacto. O sea que no, pasó rozando y ganó el grupo por detalles. Nada más que por eso, sí. Incluso ganando Suiza 1-0 con el resultado de tal cual como se había dado para España, el que hubiese quedado en el camino sería Suiza también. O sea, Suiza en el final del partido necesitaba una victoria por 2 goles de acuerdo al marcador que se estaba viendo en el otro lado. Y bueno, marcaba el regreso y la posibilidad de la revancha para el Loco Bielsa, que probablemente se había quedado con ese sabor amargo después de lo que le había pasado en 2002. Volvemos a la teoría de todos los mundiales. El grupo del anfitrión, como cabeza de serie, el orden inesperado de ciertos grupos, nos dieron ciertos partidos de octavos que no iban acorde a lo que eran los octavos de final del mundial.
como un Estados Unidos-Ghana, Ujú, como la debutante Eslovaquia metida en esa zona por la eliminación de Italia, ujú. eh, como Japón entrando en un grupo donde Dinamarca y Camerún habían quedado en el camino, por ahí un grupo que es Otra vez un Brasil-Chile en octavos de final. otra vez un Brasil-Chile en octavos de final, y me parece, Vija, que el partido, si bien en nombre el Alemania-Inglaterra pintaba bien, pero la realidad era totalmente opuesta y no hubo partido nunca, eh, creo que el partido más competitivo, más igualado, terminó siendo el España-Portugal, el partido que cerraba los octavos, si no me equivoco, en Ciudad Sí, del Cabo. correcto. Sí, le costó mucho a España. Bueno, es que en esa circunstancia, si España hubiese ido por el otro lado, hubiese ido por el lado de Brasil, pero le toca ir por el lado de Portugal, donde también estaban Inglaterra, Alemania, Argentina, o sea que no sé si había un lado fácil. Dentro del cuadro de de los 16 equipos de octavos, dos asiáticos, Jaime, Corea del Sur y Japón, un africano, Ghana, y después muchos equipos de América, Paraguay, Argentina, México, Brasil, Chile, Estados Unidos, Uruguay. O sea, las Américas representadas fuertemente aquí y de Europa, pese a que a la larga terminarían llegando ellos a la final y metiendo 3 de 4 semifinalistas, Holanda, Eslovaquia, Alemania, Inglaterra, España y Portugal. Es que los americanos, los cinco clasificaron, los sudamericanos, los cinco clasificaron, eh, y solamente podían avanzar cuatro porque había ese Chile entre Brasil. Brasil. Uh Pasaría -huh. lo mismo en el siguiente mundial, donde Sudamérica metería a todos los equipos en octavos. Perdón, no, Ecuador no clasificó, pero metería cinco en octavos y se volverían a cruzar entre entre equipos sudamericanos. Ese España-Portugal tenía un morbo importante, porque Cristiano Ronaldo ya era entrenador del Real Madrid. Ya era Jugador. jugador del Real Madrid en aquel momento, en aquella Portugal que dirigía Carlos Queiroz, y que el único highlight de Portugal en el Mundial había sido la goleada por 7-0 ante la débil Corea del Norte. Uh -huh. Un Portugal que no carburaba y que era difícil entender qué es lo que le pasaba a Portugal o para qué estaba Portugal, porque el presente portugués en los tres torneos anteriores competitivos de selecciones había sido altísimo, finalista de la Eurocopa, después había sido semifinalista en el Mundial, y en la Eurocopa que terminó en el 2008, Portugal, si bien había sido eliminado en cuartos, había sido el mejor equipo de la fase de grupos, y después quedó eliminado en manos de Alemania también por un cruce extraño con una Alemania segunda y Portugal siendo la mejor clasificada a los cuartos de final. En aquel momento la Eurocopa tenía cuartos de final. Y me parece, Vizca, que en todo este camino, España tiene dos llamados de atención muy importantes. Primero, cuando Estados Unidos le gana la semifinal de las Confederaciones, un año atrás, fíjate, un año atrás. Uh -huh. Uh -huh. Y después Suiza le plantea el mismo partido y le gana. Entonces, cuando llega el tercero, que le plantea lo mismo, que es Portugal, empiezan a funcionar los correctivos de Vicente del Bosque. Porque me parece, y con la ventaja de verlo a posterior, si es que España hace 9 de 9 y le gana a Suiza, Del Bosque jamás hubiera metido a Llorente para jugarle a Portugal. Jamás hubiera pensado en un partido al choque contra una selección portuguesa. Uh -huh. Jamás hubiera pensado en ese partido más físico que bien jugado. Y un pragmático como Del Bosque dice, no, esto es lo que tenemos que hacer para ganar a Portugal. Y España le gana de bravo. Quizás la selección española que menos reflejaba el apodo de la Furia Roja, bueno, ese día le ganó de furia. Sí, sí, necesitaba generar un equipo que fuera capaz de ir al choque porque también Portugal le había planteado un partido muy físico en el cual el ritmo se cortaba, el juego español no tenía fluidez, muy exactamente como lo habías descrito antes. Muy parecido a lo que le había pasado en Copa Confederaciones, muy parecido a lo que le había pasado contra Suiza, que era básicamente el talón de Aquiles que tenía este equipo, a veces demasiado liviano y había que
que dotarlo de una armadura un poco más importante. Y yo creo lo más importante que creo de todo esto, Jaime, es que España iba mostrando una personalidad que le habíamos visto ausente en otros partidos, porque le había llegado ese duelo contra la Francia de Zidane en Alemania 2006, cuando todavía en el equipo de Aragonés estaba Raúl. Una de las cosas que hace Aragonés es acabar con la era de Raúl y quitarle, si se quiere, un cierto peso dentro de la selección al Real Madrid. Aragonés le da mucha fuerza, ratifica lo que se venía haciendo en el Barça, y fíjate cómo Del Bosque tiene la sabiduría de mantener todo eso para que el equipo se siguiera encontrando en la cancha, porque él entendía que con esa identidad iban a llegar los buenos resultados, si ya el equipo venía a ser campeón de Europa. Y por eso España llega a esta situación. Fíjate, no sé en cuál de todos los programas lo hemos hablado, no sé si lo hablamos en uno de estos del Mundial o en otro, pero veíamos esta coincidencia como era muy difícil trasladar la base de un equipo dominante a una selección en la misma temporada, como muy pocas veces el país del equipo campeón de Europa había logrado ser campeón del mundo, y en gran parte porque el Mundial jugándose a final de año, ese jugador élite, ese jugador de un equipo protagonista llega con muchos partidos en las piernas al Mundial, y cómo lo sufren. Y había pocos ejemplos. Me parece que a nivel europeo el único fue el Bayern campeón de Champions 74 y Alemania campeón del mundo 74, a nivel europeo. A nivel sudamericano hay unos ejemplos más. Sí. De los 4 años del Pep Team, ¿tú sabes cuál es la temporada que el Barça menos partidos jugó? Esta. La del 2010. Porque el Sevilla lo elimina en la primera ronda, si no me equivoco, de la Copa del Rey. Y si bien el Barça juega 2 competencias, juega muchos menos partidos de los que habitualmente jugaría. Y encima remata la liga algo temprano en el calendario. No, perdón, no la remata al temprano en el calendario, la remata en la última jornada. Pero son los partidos de la Copa del Rey que se los saca de encima antes de comenzar el 2010. Sí, porque el equipo venía de jugar las 2 Supercopas, que la Supercopa Española era doble partido. Sí. De la Supercopa de Europa, que también, si no me equivoco, Era partido único. Le ganaría al Porto, correcto, partido único en Monte Carlo. No, se la ganó al Shakhtar Donetsk. Al Shakhtar. Gol de Pedro. Al Porto sería después, cuando era el Porto de Falcao y de James. ¿No era este el Porto de Falcao y de James? No, es el de 2011. Es el de 2011, antes del Mundial de Brasil, correcto. Y claro, hay menos partidos, pero termina con un punto negativo esa temporada, y con Iniesta lesionado, con Iniesta con muchos problemas físicos. Iniesta, de hecho, casi no tiene una aparición importante. El que sí aparece es Pedro, y eso también lo aprovecha Del Bosque, porque Del Bosque se surte de los momentos de varios jugadores importantes, ya lo mencionabas a Llorente, y también rescata sobre el final del proceso a Pedro y convence a Navas, que tenía esa fobia a salir de Sevilla, de que tiene que afrontar ese problema para poder ser parte de la selección. Es que justo lo hablaba con alguien y decía sobre las convocatorias al Mundial, y le decía, es que 9 de cada 10 casos, alguien que no ha sido parte del proceso se puede trepar a un Mundial sobre la hora, porque tiene que hacer algo tremendamente importante y el equipo necesitarlo para que alguien que no ha sido parte del proceso en la última convocatoria se te trepe a un Mundial. Y España un poco le pasó eso, ¿no? Le apareció Pedro en un momento donde parecía que este era un plantel cerrado, donde parecía que este era un plantel donde nadie más podía entrar. Y le apareció Navas, le aparecieron 2 hombres que Del Bosque los inserta ahí. Y Llorente. Y Llorente, sí. Lo que pasa es que Llorente creo que ya venía. No sé si Llorente tiene No, protagonismo porque eliminatorio. no fue campeón de Europa. Wissa había jugado en ese equipo campeón Sí, de es Europa, verdad. quizá como alternativa a Fernando Sí. Torres. Entonces, Llorente aparece ahí Es que se lesiona a Cazorla. Uh-huh. Ese es el que nos falta. Se lesiona a Cazorla. Entonces ya Cazorla había. y Marcos Senna. Exacto, y ya había Bueno, pero también un espacio. aparece Sergio Busquets. O sea, hay una renovación entre equipo y equipo. Aparece Piqué, porque Piqué no es campeón de Claro. Europa. No. Se le caen algunos y aparecen otros. Sí. Y esos que aparecen también son, me parece, respetando
sinergias que habían en el Fútbol Club Barcelona. Y aprovechando el momento del Fútbol Club Barcelona en aquel momento. Y me parece que ese es el partido más destacado de los octavos. Y si te parece, saltamos Sí, a los cuartos, que es donde la cosa se pone un poquito tosca. sí. Y Creo dentro, o sea, Uruguay le gana bien a Corea del Sur, aunque el gol de la victoria lo produce Suárez a falta de 10 minutos. Gana, va a la prórroga en octavos de final contra Estados Unidos, gol de Asamoah Gyan. Alemania vence a Inglaterra muy fácilmente 4-1. Ya el equipo alemán venía mostrando un poco esas credenciales. De hecho, creo que con una... No sé si es en este partido o en otro partido donde se produce una asistencia de Neuer. en ese partido, es el primer Sí. gol, Vizca. Ujú. Te El voy a de contar, Klose. te voy a contar una anécdota de ese partido. Por ahí me vas a decir que estoy hablando muy fino o que estoy loco, pero me doy cuenta de esas tonterías. Eh, yo jugué en Ecuador y dentro de esa retención de datos intrascendentes que tengo, en uno de esos días me di cuenta que la pelota sonaba diferente en el llano que en la altura, cuando hacías el saque de arco. Sonaba diferente. No solamente se movía diferente, sino que sonaba diferente. Siempre pensé que era uno de esos datos que no servía para nada, pero me lo acordaba. Y cuando estoy en Bloemfontein en ese partido, estoy muy cerca del arco de Neuer. Y cuando Neuer saca de arco, como que el sonido fue diferente de la pelota. Entonces me metí a Wikipedia, ya había Wikipedia, era BlackBerry, pero había, y me salió que Bloemfontein tenía cerca de 1000 metros de altura. Yo no sé si Neuer lo sabía o fue intuición pura, No, lo pero sabía, lo sabía. porque si tú te Lo pones que a no lo ver, sabían eran los defensores ingleses, que pensaron exactamente, que tenían que tirar el fuera de juego y este llegaba con la patada a 75 metros del claro, campo. porque si ustedes ven los partidos anteriores de Alemania, Alemania salía jugando de atrás muy bien. Y en este partido de repente agarra y era ¡pum! Pelotazo largo, pelotazo largo. Y Ujú, claro, con la altura, Neuer metía la pelota al borde del área rival. Y los ujú. ingleses empezaban a tirar el fuera de lugar. Y en el segundo pelotazo de Neuer, Klose, que ya sabía lo que estaban haciendo, le gana a Terry y su amigo 20 metros. No, no tanto, no tanto. Pero Bueno, 10. le saca 2 metros, cosa que dijera, este no puede tocarla porque está adelantado, pero de saque de meta se puede tocar el Sí, balón. señor. Sí, Y señor. esa fue la situación. Estaban jugando Matthew Upson y John Terry en ese centro de defensa. Fíjate todo lo que tuvo que retocar el equipo Fabio Capello. Ya era Jermaine Defoe el atacante. El medio del campo lo había tenido que desplazar a Steven Gerrard a jugar a la izquierda para meter a Gareth Barry. O sea, era una selección inglesa que, pese a que venía del título y de la final inglesa entre el Chelsea y el Manchester United en Moscú en 2008, no habían tenido una buena Champions en 2010, en 2009 llega otra vez el United a la final, pero por alguna razón los jugadores ingleses no eran protagonistas de sus Es que equipos. si te Y pones a ver de lo que hoy se llama el Big Six, del United había dos nombres, Carrick y Rooney. El City no era parte del Big Six, así que ni los voy a leer. no. El Liverpool era un Liverpool muy lejano a su historia, que ni siquiera jugaba Champions. Y después el otro protagonista era el Chelsea, donde estaba Ashley Cole, John Terry y Frank Lampard. Porque también estaba Ujú, Joe Cole, pero Joe Cole no jugaba en el Chelsea. Joe Cole era el quinto suplente del Chelsea. ujú. Sí, señor. Bueno, Y para de contar. Es Que más, estaba en el United, Gerard que estaba en el Liverpool, sí. no había nadie del Arsenal en esa selección, por ejemplo. No. Lo cierto es que fue muy fácil para la selección de Alemania, allí en la altitud de Bloemfontein, y que con eso avanza el equipo, como decíamos en el repaso de cada uno de los partidos, avanza el equipo alemán. Paraguay que va a los penales contra Japón, eliminando la selección de Martino, apelando un poco a esa suerte de Martino con los penales, que luego tendría en la Copa América de 2011, aunque no le alcanzaría para el título, aunque sí para la final. Qué Acertó todos los suerte. Si Martino pierde dos finales de la Copa América en penales.
pero avanzó a la final gracias a los penales. Ahí se le Acá acabó también. la suerte. Bueno, no te la suerte no es para todos los días. Si no, no se llamaría suerte. Pero acierta en todos los penales, en este caso la selección de Paraguay. Ya habíamos mencionado la baja de Cabañas, y creo que con Cabañas este equipo paraguayo ciertamente hubiese sido diferente, porque conjunta un poco de todo. O sea, habías mencionado el tema de Villar en el 2006, vuelve a atajar Justo Villar, eh, Morel Rodríguez a la izquierda de la defensa, Da Silva y Alcaraz en el centro, estaba Carlos Boneta a la derecha, Ortigosa manejando el equipo en el mediocampo, junto con Enrique Vera y Cristian Riveros, Roque Santa Cruz, Edgar Benítez y Lucas Barrios. Ese era más o menos el equipo de Paraguay. Habían No naturalizado a era mal cosa. Benítez en la previa del Mundial. Perdón, a Uh -huh. Barrios A en la previa del Barrios. Mundial, lo habían naturalizado. Un Barrios que hace poco, muy poquito antes, había sido goleador de la Bundesliga con el Borussia Dortmund. Y encima de todo tenías a Nelson Aedo Valdés de cambio y a Tacuara Cardoso. O sea, y le faltaba todavía a Salvador Cabañas, que había hecho que Paraguay jugase probablemente la mejor eliminatoria de su historia. Sí, porque Paraguay clasifica en esa eliminatoria por delante de Chile, por delante de Argentina y Uruguay. Argentina y Uruguay. O sea, Paraguay es segundo detrás de Brasil. Brasil había tenido un camino silencioso porque no había enfrentado oposición muy importante. Y que lo que se hablaba era que era un equipo que jugaba espantoso, pero ya había jugado espantoso en la Copa América y la había ganado. El fútbol Dirigía Dunga. dirigía a Dunga, el fútbol sudamericano era casi que de dominio brasileño en aquel momento, porque tenemos el título del Inter en el 2006, Boca la gana en el 2007 a Gremio, otro brasileño en la final, después Liga de Quito la gana, pero se la gana a Fluminense, otro equipo Fluminense. brasileño, y en el 2009 Estudiantes de La Plata la gana, sí, pero había derrotado a Cruzeiro en la final, otro equipo brasileño. Entonces los brasileños, si bien habían ganado una de las cuatro, seguían con ese protagonismo continental. Y además, el mejor arquero del mundo en ese momento atajaba en Brasil, Julio César. El mejor zaguero de la Champions anterior, Julio, jugaba en Lucio. el. Lucio, perdón, jugaba en En el el Inter. Inter. Y los laterales del momento eran brasileños, porque imagínate que Brasil tenía que decidir entre Maicon y Dani Alves. Maicon solamente. A la izquierda no estaba tan clara la cosa. Dani Jugaba Michel Alves. Bastos. Michel Bastos. Ok, Dani Alves. Y en este momento sonaba en el fútbol brasileño el nombre de Neymar Jr. Y el debate era si es que convocaban a Neymar o a Nilmar. Nilmar, distinto a Neymar, Nilmar era más un hombre de área que había sido transferido al Villarreal y que no había tenido una gran temporada, había tenido una muy buena No, confederaciones. correcto. Y Neymar queda fuera del Mundial, en detrimento de Nilmar. Jugaba Robinho y el eje de la Acá. selección estaba entregado al señor Ricardo Kaká. Sí, quizá era un equipo viéndolo con Alves haciéndole un lugar como mediocampista derecho para que jugara Maicon también, que había sido el lateral derecho del Inter de Mourinho, figura. Gilberto Silva se mantenía jugando delante de la defensa. Ramírez, que después sería jugador del Chelsea, un jugador importante, pero un jugador de ida y vuelta. Y bueno, quizá Luis Fabiano había andado muy bien en la eliminatoria, pero no sé si era un 9 de Brasil para Mundial. Robinho era esa eterna promesa y Kaká ya sabíamos lo que era, porque aunque estaban en sus horas, si se quiere, más bajas, porque lo mejor de Kaká lo vimos entre 2003 y 2007, hasta la aparición de Messi y de Sí. Cristiano, y el resto ya, sobre todo cuando va al Real Madrid, ya no es el mejor Kaká. ¿Y quién era el 5 de ese Brasil? Y Gilberto Silva era. No, era Felipe Melo. Bueno, pero Felipe Melo aparece luego en el siguiente partido, es verdad, y es expulsado. Sí, jugaba ahí Felipe Melo. Felipe Melo es el que aparece, porque realmente íbamos a ver a Brasil contra Holanda. Y Holanda también había tenido un mundial bastante silencioso hasta ese momento. Y creo, al menos de lo que recuerdo, nadie daba como favorito a Holanda en ese partido. No. Porque Holanda venía
de también verse mal en la Eurocopa. El ciclo holandés se había cerrado en la Eurocopa y tenía un entrenador en Van Marwijk muy alejado de lo que ha sido la escuela holandesa. Este era una Holanda, digamos, del fútbol total de Holanda y el juego bonito de Brasil, se encontraban en los cuartos de final de un mundial, quizás con el entrenador brasileño más alejado al juego bonito y con el entrenador holandés más alejado del fútbol total. Así se plantaban en Puerto Elizabeth. Sí, sí, y fue un partido, honestamente, de mucha pizarra, en donde Brasil se pone en ventaja y donde Snyder, creo que aprovechando en la segunda un error de Julio César, si la memoria no me falla, termina marcando el gol de la victoria. Choca Julio César con Melo, se les va la pelota a los dos. Julio César había llegado muy al límite al Mundial con una lesión en la espalda, a pesar de ser el mejor arquero de aquel momento Vizca. Y este es un partido donde tiene una figura silenciosa, que empezamos a escuchar el nombre de Martin Stekelenburg. Porque Brasil, el mejor momento de Brasil es después del gol de la ventaja. Y Stekelenburg ataja absolutamente todo para que el partido se mantenga 1-0. Y ahí es cuando se conecta Holanda, los Países Bajos, y aparecen los goles que son los que lo terminan llevando a las semifinales. Y ya Holanda, el momento que tú eliminas a Brasil, te llames como te llames, sobre todo lo rápido que le pega, porque le pega en 15 minutos 2 veces y lo deja a Brasil cao, ya empiezas a hablar de que aquí hay un candidato. Exacto. Bueno, de ese 2 de julio, donde se abrían los cuartos de final, el primer recuerdo es el de, yo diría, el de Uruguay, ¿no? Y es de la situación del momento Suárez, porque allí es donde Uruguay consigue meterse como semifinalista. Ese partido es igualmente el segundo del día. Primero juega Brasil y después juega Uruguay frente a Ghana en Soccer City. ¿Estabas allí en Soccer City o estabas en el partido de Brasil? Estaba en Soccer City, con un amigo Bueno, uruguayo. hacía frío, ¿no? Estaba helado. Estaba helado. Y me acuerdo que discutía con un colega uruguayo, amigo, que estaba con nosotros, y que yo le decía que Uruguay estaba aprovechando el camino del anfitrión. Porque te acuerdas que hablamos en el Mundial Claro. de Corea y Japón y decíamos que Turquía, al haber eliminado a Japón, había aprovechado el camino del anfitrión hasta las semifinales. Sí. Y un poco, este es un partido que yo imagino a los organizadores les hubiera gustado que sea un Sudáfrica-Ghana, siendo un mundial en África, ¿no? Siendo exacto. Los Siendo dos un mundial en África. africanos. Exacto. Y ahí se había plantado Uruguay, con un Forlán que había deslumbrado en el Mundial. Y ojo, creo que de los pocos jugadores que habían tenido una gran temporada europea y que estaban teniendo un gran Mundial, al menos con esa vistosidad hasta ese momento, era Forlán. Forlán venía de ganar la Europa League con el Atlético de Madrid, con protagonismo de él, con doblete en Anfield para clasificar al Atlético a la final, y de repente estaba rompiendo el Mundial en pedazos, porque era goles, asistencia, y encima este era un Forlán que no estaba jugando de 9, sino que estaba jugando casi que de un 10 para potenciar Exacto. a Cavani y a Luis Suárez. Y que si bien Montari hace un gol rápido, perdón, al final del primer tiempo, Forlán de tiro libre, nadie entendió el efecto visual que producía la Yaulani como Forlán, porque de tiro libre termina empatando el partido, en un partido que Vizca, salvo esos 2 goles rápidos, hasta el 120 pasó muy poco. Bueno, hasta el 120 justamente. Sí, le costaba el juego físico de Ghana a esa selección uruguaya, que había hasta ese momento tenido un mundial muy positivo. La sensación que quedó después del partido frente a Corea del Sur era muy buena, de la fase de grupos era muy buena también, un equipo que no pierde frente a Francia, un equipo que le gana a México, que le gana al anfitrión, que no había clasificado con firmeza, pero que allí sí, la idea del maestro Tavares es donde todo el mundo empieza a interpretarla. Y visto ahora en la perspectiva que esa selección uruguaya contase con Forlán, con Suárez y con Cavani en el ataque, en el momento en el cual cada uno de ellos estaba, habla las claras de que era un equipo muy sólido y que no por casualidad al año siguiente iba a ganar la Copa América. Siempre está Uruguay apoyada en
en alguna situación circunstancial, porque creo que a Uruguay nunca le ha sobrado nada. Sin embargo, es esa capacidad de optimizar los recursos la que lo ha hecho grande, pese a ser un país tan pequeño. Y eso es un poco lo que aquí surge en este partido, con la jugada donde Suárez salva la valla de Muslera, que iba a caer por una mano evidente y flagrante, claramente sancionable con tarjeta roja, y en la última jugada del partido se produce el fallo en el penal de Asamoah Gyan, y allí es donde Uruguay gana una vida más. Pero no había ninguna garantía, porque se iban a la definición por penales. Pero en la definición por penales no importaba estar 11 contra 10. Hay una foto de esa mano de Suárez donde se ve atrás a Fuchile metiendo la mano él y Fuchile dice, yo sabía que Fui me perdí el yo. próximo partido. Claro, Fuchile es el que le dice al árbitro fui yo. Sí, ¿Pero por sí, qué? para Porque que no lo Fuchile, expulsara Suárez, para que no lo expulsara a exactamente. Suárez, porque Fuchile sabía que se perdía el próximo partido porque Fuchile había acumulado amarillas. Y lo contamos en el programa de Sudáfrica, donde Asamoah Gyan erra el penal, o Peter Cech la ataja el penal contra República Checa, perdón, y Asamoah Gyan vuelve a errar el penal y es el jugador que más penales ha errado en una Copa del Mundo. Dentro de un partido, no en una definición por penales. Has compartido horas con Forlán y con Abreu, Vizca. Así que te dejo la secuencia desde la mano de Suárez hasta la clasificación uruguaya. Bueno, con Forlán, con Abreu y con Lugano. Creo que cada uno de ellos en su posición. Forlán no le gusta mucho hablar de todo esto. Sí, uno lo ve como un jugador que disfrutó mucho de este mundial y que él entiende que lo marcó. No sé si le cambió la vida futbolísticamente hablando, porque yo creo que Forlán entiende que la Copa América de Argentina fue un punto superior, pero es increíble no pensar en esto sin pensar en el loco Abreu. Y la última jugada del partido es la del loco Abreu. Vamos a la definición por penales después de la expulsión. Anota Forlán, anota Guián. Anota Victorino y anota Estefana Pia. Anota Scotti y falla Mensa. Ataja Muslera, perdón. Ataja Sí. Muslera. Falla Maxi Pereira y falla Adilla. Y llega el momento de Abreu. ¿Qué hará el loco Abreu? Ganaba por un gol Uruguay, pero si marcaba, estaba la clasificación hacia las semifinales en aquel viernes 2 de julio. Y en el frío de Johannesburgo, el loco Abreu decide picarla. Él ya lo sabía, ¿eh? Él ya sabía que lo iba a picar. O sea, él lo había ensayado, tenía plena confianza de que ese era el momento, y allí es donde fue al balón. Si lo había hablado con alguien, él me dijo que no. Pero es la circunstancia que él utilizó para clasificar a Uruguay nuevamente a una semifinal. Por ahí te pregunto lo que no sabe la respuesta. A ver. Y perdón si es así, pero la gente que yo conozco que la pica, normalmente va a la pelota con un plan B. ¿Por qué? Porque va a la pelota entendiendo que ellos van a ser capaces de interpretar el movimiento del arquero antes de que su pie golpee la pelota. Y por ende, esa definición un poquito angustiante, para ellos no lo es. Porque ellos saben que ellos han hecho eso sabiendo que el arquero ha elegido un lado. Claro. Yo asumo que Abreu es de esos. Que Abreu tiene tanta efectividad y tanta confianza en esto porque él es capaz de ver antes de contactar, de hacer contacto con la pelota. Yo creo que sí, si no, no lo haría con esa seguridad con la que lo hizo. Yo creo que él observó el movimiento del arquero y dijo, listo, se jugó al medio. Y ahí fue la picada. Claro, porque cuando un arquero se la juega, no necesitas ese margen de precisión de No, pegadita al palo, de y pegadita también aquí. va jugando él seguramente lo estaba observando el arquero, que nunca se quedaba parado. Y eso no se lo pregunté. Pero cuando el arquero sabe que tiene que moverse para salvar a su equipo, el delantero sabe que el arquero se va a mover o lo intuye
y ahí me parece que él observó que el arquero se movía siempre, se arrojaba siempre, elegía un palo siempre, y que era el momento de picarla. Salvo que el arquero sea Jan Oblak en San Siro, que no se dio nunca. Y bueno, estaba esperando eso, pero acá sí se dio eso. Y bueno, Uruguay volvía a una semifinal de Copa del Mundo. El país, en ese caso que había clasificado con angustia, estaba en éxtasis realmente y trataron a ese equipo y a esos jugadores y a ese entrenador realmente como héroes. Un año después llegaría a la Copa América, pero bueno, Uruguay, perdón, estaba allí. Pero calma, que Uruguay todavía no se ha quedado fuera del Mundial. No, estaba allí, Estaba estaba allí. allí, pero no tenía Suárez, tenía bajas importantes para el siguiente partido y eso lo sabía ante una selección que había eliminado nada menos que a Brasil. Sí. Del otro lado, abrían la jornada del sábado 3 de julio en Ciudad del Cabo, Argentina y Alemania. Bueno, Maradona fue a jugar con un 5 contra Alemania. apareció Diego haciendo algunos cambios. Argentina había arrancado contra México con Otamendi, de Michelis, Burdizo y Gens en la defensa, delante de Chiquito Romero, Maxi Rodríguez, Mascherano, Di María, Messi lo tiraba como enganche y después Tevez e Higuaín. Otamendi le daba ciertas garantías en la defensa a Maradona, pero quizá no parecía un hombre rápido para marcar la velocidad por las bandas que tenía la selección de Alemania. ¿Y qué hace Maradona? Repite el equipo. Mucha gente le marcaba sin un carrilero por esa derecha, que quizá Argentina podía haber jugado con una especie de línea de tres, no era un equipo tan moderno, me parece, desde el punto de vista táctico, y eso es lo que se le cuestionó luego a Maradona, Jaime. A Maradona se le cuestionó y le quiso imponer eso Grondona, de que se rodeara con gente un poco más experimentada. Pese a que estaba su preparador físico de toda la vida, Fernando Signorini, allí en ese cuerpo técnico estaba Héctor Enrique, Bilardo estaba de manager. Bilardo estaba de mal, pero no lo consultaban a Bilardo. Bilardo estaba en una posición como muy arriba. Para dudas iban a Bilardo, pero Bilardo no tomaba decisiones de campo. Estaba Mancuso como su mano derecha. Y eso era lo que le cuestionaban a Maradona. No Enrique, sino Mancuso. Y cuando se produce, o sea, a la vista del resultado, creo que le quedó grande la situación a Maradona. En las decisiones que tomó, en cómo planteó la batalla, en lo ingenuo que fue Argentina y en el resultado duro que tuvo el partido. Ah, Argentina en la primera pelota arrancó perdiendo con un balón detenido marcado por Müller y después no tiene capacidad de reacción y en un lapso de 6 minutos se come 3 goles en el segundo tiempo. es que ahí viene el punto, ¿no? Si tú solamente ves a Argentina y no ves el rival, dices, uff, metió a todos los talentosos en el mismo 11, ¿verdad? Porque tú ves un equipo, Argentina es 4-1-5, así por nombres, como lo paró Maradona. Si tú no ves al rival, dices, metió a todos los talentosos en el mismo 11. Pero también creo que había, y con la ventaja de verlo a posterior, un desconocimiento de lo que era ese equipo. Porque esos nombres que tenía Alemania eran desconocidos para el mundo, entre comillas, o estaban lejos de los reflectores de los equipos que venían siendo protagonistas en Europa, porque este No, es un... no, no. A ver, no, estoy A hablando, ver. no digo para nosotros, no digo para nosotros, Ajá. no digo para No, nosotros. O pero, sea, pero el Bayern venía de ser finalista de la Champions. sí, pero el único del Bayern ahí era Müller, que era suplente. No, es Schweinsteiger, Lam, Ok, dos. yo creo que Podolski todavía no estaba en el... Y Müller. Claro, Bueno, pero que ya Müller me lo era, mencionaste, Müller, sí. era suplente. Pero fue titular en este partido. Correcto, pero voy a esto. Y por ahí estoy hablando con el periódico de lunes y estoy totalmente equivocado. Pero la sensación que te transmite a posterior a la alineación es un desconocimiento de lo que tenías delante. Ujú. De lo que tenías delante, sobre todo para un cuerpo técnico que venía de ser exitoso ante la Alemania de
de otra época con nombres mucho más deslumbrantes a ese momento, porque este es un... Mira, del Bayern estaba Schweinsteiger, Klose, Thomas Müller, Bud Stuber, Philipp Lahm, Butt y Mario Gómez. Claro, pero del 11 titular de esta selección, tú tenías a un Toni Kroos del Leverkusen, tenías a un Boateng del Hamburgo, tenías a Philipp Khedira, Lahm, que era del Stuttgart, si no me equivoco. ¿a quién? Sami Khedira. Tenías a Khedira del Stuttgart, tenías a Mesut Özil del Özil Werder del Bremen. Werder Bremen. Claro. Después esta gente fue al Real Madrid Mertesacker del Werder Bremen. Bueno, estaba Toni Kroos, que formaba parte del plantel, pero que era jugador del Bayer Leverkusen. Jerome Boateng, que era del Hamburgo. Manuel Neuer del Schalke 04, y este, ojo, esto es antes de que el Schalke 04 llegue a las semifinales de la Champions. Podolski del Colonia. Claro. Entonces, visto un poco desde en el tiempo, la alineación que plantea Argentina y lo que eran estos jugadores desde el currículum en aquel momento, era nosotros somos más y lo vamos a salir a comer. No, creo que Maradona estaba muy confiado en esa, como si él estuviera en el campo, en esa postura, cuestionablemente, como decir, muy argentina, de decir, ¿Y estos quiénes son? con la camiseta nos alcanza, que ellos nos teman, ¿no? Sí. ¿Y estos quiénes son? Exacto. Y cada vez que en los mundiales, desde el 86 en adelante, Argentina la eliminada, una vez fue en la fase de grupos, otra vez fue con Holanda, siempre fue con un equipo europeo. Entonces, y el subcampeonato del 90 con Alemania. En el 4 años antes con Alemania, y parecía que tampoco tenía un gran equipo. Ahora se repetía Alemania, y creo que en el próximo capítulo vamos a hablar exactamente de lo mismo, pero yo creo que dejó ver este partido que Maradona no estaba listo para la selección, que era algo que se le reclamaba lógicamente a Maradona. Maradona, que es un fenómeno aún estudiado, más allá de su desaparición física, creo que era un caso que por su grandeza como jugador, hacía suponer que sabía todo del fútbol y en todos los lugares, dirigente, entrenador, jugador, pero lo cierto es que para entrenador le faltaba un poco y le faltaba ese toque de decir, aquí hay alguien que me puede ayudar con esto. Pero claro, Y no lo tuvo en el momento en el cual él, como también le pudo haber pasado, no sé, a Basile en su momento, Argentina tenía un plantel probablemente para campeón del mundo. creo que hay mucha gente de este plantel que esa fue su mejor versión, más allá de que después fueron finalistas. Yo no sé si este Messi no Estoy de era mejor acuerdo. que el del 2014, y eso que el Es, 2014 fue es muy finalista. probable, o que este Higuaín era mejor que el del O que 2014, este Tevez fuera mejor, este Tevez era mejor, exactamente, sí, que de hecho, bueno, Tevez no ya no va al aparece, si no 2014. me equivoco. Exactamente. Sí. Entonces, Yo veo eso, y la otra cosa, fíjate que no estamos lo parecidos que somos, ¿no? México y Argentina. México y Argentina, después del Mundial del 2006, aparecen dos voces muy críticas sobre el presente de sus elecciones. Hugo Sánchez, Diego Armando Maradona. ¿Y qué resuelven las dos federaciones? Tome, señor, hágase cargo. claro, lo que pasa es que también coincide esa época con un Maradona que regresa de la adicción, del sobrepeso, de la muerte, de todo. Empieza la noche del 10 y empieza a decir, estoy aquí, ténganme en cuenta, quiero dirigir a la selección argentina. Y Grondona dice, no lo podemos revivir a Grondona para que lo declare, pero dice, mato dos pájaros de un tiro, porque lo tengo a Diego que me está cuestionando todo, le doy la selección. ¿Es la gloria o la nada? Pero por lo menos la gente se va a quitar digamos, de la cabeza el hecho de decir, Maradona tiene que elegir a la selección, no hay nadie que interprete cómo tiene que jugar la selección mejor que Maradona. Y quizá el fútbol allí estaba un poco en esa postura de cambio, de la adaptación del método científico, del método de Guardiola, del tiquitaca, de la posesión y demás, de la presión alta, de la recuperación alta, que bueno, que Diego parecía que se las sabía todas y sin embargo aquí Y
Y Alemania, presentó un equipo quizá demasiado predecible. y Alemania venía de lo contrario. Alemania venía de esto no nos puede volver a pasar. Y así como Alemania, cuando fracasa en el Mundial del 62, tira abajo su sistema de campeonato y reconstruye todo de las bases, cuando de repente Alemania se queda sin gente joven y sus selecciones empiezan a tropezar, 2004 me parece el punto más bajo, reestructura todo y acá tienes una selección base Bundesliga de casi todos los equipos de la Bundesliga, no solo Bayern, promedio de edad 24 o 25 años. Sí, y con una idea futbolística basada en la técnica, basada en la velocidad del juego, basada en la preparación física. Si Alemania había superado en el Mundial anterior a Argentina en casa Sí. por la tablita de los penales, aquí lo pasó por encima, aquí no hubo ninguna duda. Allá había un equipo con un entrenador como Peckerman, que por ahí tiene el descuido o la mala fortuna de la lesión de Abondancier, lo que hablábamos en el episodio anterior, del desvío con lo que me decía Sorin, del desvío en ese tiro libre, que lo deja solo a Miroslav Klose. Y acá, bueno, creo que es muy difícil encontrar un atenuante en esta derrota. Y Pese a que Argentina después del 1-0 generó oportunidades. a ver, Vizca, sí, con ese parado no generas. El problema es que ese parado era insostenible por 90 minutos. Exacto. Porque ese parado, con la pelota en los pies, agárrate. El problema es cómo se acomodaba ese parado sin la pelota en los pies. Cuando había que volver. Después de la hora de juego, le metieron 3 goles. Sí. Así acabó todo. Y después España, que venía de pegarse una paliza monumental frente a Portugal, se iba a sumergir en otra paliza monumental frente a la selección del Tata Martino. Siempre les ha costado a los sudamericanos a los europeos. Y esta no iba a ser la excepción. Es más, después de Suiza, creo que es el equipo que estuvo más cerca de ganarle a España. El árbitro guatemalteco le anula un gol a Edo Valdés cuando el partido todavía estaba 0-0. Después Casillas le ataja el penal a Tacuara Cardoso. Y cuando parecía que España respiraba, justo Villar le ataja el penal a Xabi Alonso. O sea que pasaron muchas cosas que podían haber decantado esto en una u otra dirección. Así es, y la verdad que sufrió bastante. España recién, cuando faltaban 7 minutos, el Guaje Villa le dio la victoria y el pase a esa histórica semifinal a la selección española, que bueno, ya en ese momento me parece que venía en franco ascenso y se iba a encontrar en las semifinales contra el equipo al cual le había ganado en Viena la final de la Eurocopa. Hay una movida magistral de aquellas que uno solamente puede apreciar en el estadio, de Vicente del Bosque. Paraguay lo tenía atado, lo tenía ahogado. Y España jugaba con un punta, como lo habíamos dicho y lo habías explicado. Torres, el punta, ¿verdad? A la hora de juego, Vizca saca a Torres, pero no mete a Llorente, como lo había hecho contra Portugal. Correcto. Mete a Fábregas, de falso señor. 9. Un falso 9 que después Guardiola utilizaría cuando Fábregas al Barcelona. Y toda esa rigidez y esa solidez que Da Silva le había dado a la última línea con Alcaraz, ante el 9 y el media punta, la pierden, porque se quedan sin un hombre a quien referenciar. Y fíjate lo contradictorio que es el fútbol y lo que es la lectura del partido. Del Bosque resuelve el partido contra Portugal metiendo un punta potente. Y resuelve el partido contra Paraguay sacando a su punta y jugando sin punta. Y ahí es cuando España empieza a conectarse y a generar el desorden que forza el gol de Villa. Sí, quizá también había algo que no sé la totalidad de la raíz del cambio, pero Fernando Torres no estaba del todo bien físicamente y no sé si es algo que sabían, que no le podía dar la movilidad, que de repente adelantando un poquitito en el campo al Guaje Villa y jugando con esa aparición desde atrás de Cesc Fábregas, España podía llegar a tener. Más Pedro, que por la banda te podía llegar a abrir la cancha. Lo cierto es que España le encontró la vuelta a ese partido y así, como te decía antes, nos vamos a las 2 semifinales. 6 de julio, estadio de Ciudad del Cabo, y creo yo que es un partido en el cual con una ráfaga de 3 minutos, más allá de la ventaja del gol de Van Bronckhorst, Holanda define a su favor, pese al descuento de Diego Forlán al cierre del primer tiempo. Un Forlán
obviamente Empate. inspiradísimo. El empate, sí. Y este es Sí, el, 1-1 al descanso y 2 goles de Holanda en el segundo tiempo para el gol final del Mono Pereira. y este es el mayor ejemplo de lo que es Uruguay en cuanto a carácter. Porque sinceramente es un partido donde Uruguay tuvo muy poquito. Por el desgaste, por las ausencias, por las suspensiones, por las lesiones. Si ustedes ven la alineación que tiene Uruguay en este partido, juega Victorino porque estaba lesionado Lugano, Lugano. Ujú. aparece Gargano que no venía jugando en la mitad del campo, digamos, estaba amarrado, no estaba Fuchile, a Uruguay Sí, entre lesiones y no suspensiones, estaba Suárez, no estaba Suárez. no estaba Suárez, o sea, a Uruguay No, entre... metió un medio campo un poco más también para sabedor que tenía que aguantar el partido, con lo que decías, con Gargano. Prescinde de la posibilidad de jugar con ese comodín de media punta de Forlán y aparece Martín Cáceres jugando como lateral, que después lo haría muy bien y durante mucho tiempo, Sí. pero el maestro tiene que apelar a soluciones allí porque le faltaba, no te digo medio equipo, pero un 30% Le del equipo le faltaban faltaba. entre lesiones y suspensiones, le faltaban cinco jugadores Bueno, de entonces lo que era casi venía medio equipo. así, de lo que venía utilizando. Y en un partido donde Uruguay tuvo muy poquito, hasta la hora de juego se lo llevó empatado. Ujú. Porque el gol, digamos, el gol de la ventaja o de la segunda ventaja holandesa, el gol de Schneider, a día de hoy, Vizca, es un gol que no hubiera subido en el marcador por el VAR. Pero si no entraba ahí, entraba después. O sea, iba a ser irresistible para Uruguay lo que estaba sufriendo ante Holanda. Y creo que quizás es la versión más ofensiva, más clara que nos dio Holanda en todo el Mundial. Y es porque Holanda empieza con ese sistema tan rígido, cuando Forlán le empata, y ahí es cuando se suelta un poco. Pero es un partido muy extraño en ese sentido. Y que estaba muy condicionado por lo que Uruguay tenía. Y si nos vamos a la otra semifinal, es igual de cerrada, pero mucho más vistosa. Ujú. Sí. Pero para mí hay un detalle que ustedes, si pueden ir a YouTube a buscarlo, vayan a buscarlo. 5 minutos antes del gol de Puyol, Xavi cobra el mismo tiro de esquina y Puyol tiene la misma carrera y la pelota apenas se le escapa por encima. Y 5 minutos después, cuando llega el tiro de esquina siguiente, repiten la fórmula y esta vez Puyol sí conecta. Ujú. Que dice Xavi, y me parece que es Xavi, que es una jugada pelota parada del Barça y trabajada en el Barcelona. Ujú. Y que ellos No, la seguramente ejecutan acá. un entendimiento, claro, un entendimiento que en las sociedades, siempre decimos que en los seleccionados pesan mucho las sociedades que vienen de los clubes. Y si hay algo que marcó Aragonés y que respetó muy bien luego Vicente del Bosque, fue esa comunión. Y siendo aún Vicente del Bosque un hombre muy identificado con el Real Madrid, más allá de que no termina en grandes términos con Florentino Pérez. Pero Vicente dice, si estos muchachos se llevan bien, son ganadores, tienen un gran entrenador como Guardiola, y esa fórmula los ha llevado a la cima del mundo, porque el Barça venía de estar en la cima del mundo. En Abu Dhabi, ese equipo se había consagrado campeón mundial de clubes ante Estudiantes de La Plata, habiendo sufrido, pero se había consagrado. Entonces, venía el Barça de una temporada extraordinaria, la temporada del sextete, y, y había que aprovecharlo. Era difícil mantener esa onda, le faltaba Messi, pero había otras cosas que tenía España y que en un mundial, cuando muchas fuerzas se equilibran, esos pequeños factores y esas pequeñas sociedades te pueden llegar a dar algo más y ahí estuvo, porque en un partido cerrado, ¿quién iba a pensar que España le iba a hacer un gol de cabeza a Alemania? Los grandes líderes, porque esta selección española fuera impensada sin los grandes líderes. Lo que representa Casillas, lo que representa Puyol, lo que representa Xavi. Y por ahí gente más silenciosa como por ejemplo Pepe Reina, Uh -huh. que no tuvo protagonismo. Ahí cuando mencionabas el tema de líderes, otro punto. Cómo esta selección y del Bosque tiene que llamar a sus hombres de cada uno de los equipos. No te olvides de el enfrentamiento Mourinho-Guardiola y cómo todo eso que a Mourinho le convenía, porque
que se iba a dar después, que el Barça estaba aquí arriba y el Madrid estaba aquí abajo, después es un factor que empieza a pesar luego, porque esta campaña coincide con la previa al Mundial para el Madrid es la de Manuel Pellegrini y la siguiente es la de Mourinho. Y es allí donde Del Bosque tiene que sacar de todos estos recursos. Creo que es más fácil sacar recursos cuando estos mismos jugadores juntos habían ganado ya una Eurocopa y una Copa del Mundo. Pero le pasó de todo a esta España para poder llegar al punto más alto de su historia hasta ahora. Y que era enfrentar esa final a Holanda. Yo no sé, Vizca, en qué momento, y acá te pido tu criterio, ¿en qué momento empezamos a hablar de Wesley Sneijder como uno de los grandes protagonistas del Mundial? Porque creo que cuando nosotros vemos hacia atrás y decimos, Sneijder merecía ese Balón de Oro por la final del Mundial, por el título de Champions y todo, yo no recuerdo que durante el Mundial hayamos hablado tanto de Sneijder como a posterior. Porque creo que el Mundial estuvo mucho más marcado por los alemanes, por Forlán, y no estoy seguro que en España hayamos tenido un nombre propio, hasta que en la final se empezó a hablar de Casillas e Iniesta, los grandes protagonistas del logro, ¿no? Pero durante el Mundial, así como nombres propios de estos equipos, me parece que el único nombre propio que sonaba era el de Forlán. Bueno, mira, en la fase de grupos de Holanda, en el grupo E, Sneijder no marca en el primer partido, marca en el segundo y no marca en el tercero. Pero después su aparición en la instancia siguiente o en las instancias siguientes es algo que ya va en la línea del jugador que había elevado a Mourinho, porque no te olvides que Sneijder llega al Inter descartado por el Real Madrid. O sea, entra en una operación que fuerza el Inter, pero porque el Real Madrid se lo quería sacar de encima. Sneijder marca el segundo gol contra Eslovaquia, que no es, resulta ser el de la victoria porque después hay un gol de penal de Vitek. Luego tiene una actuación extraordinaria con un doblete frente a Brasil y ahí yo creo que ya habíamos visto cómo la línea para el jugador se mantenía después de la Champions. Como muchas veces suele suceder, aunque no siempre se da en cuanto a títulos, que el que sale bien de la Champions a la larga termina, creo yo, generando una sinergia muy positiva. Y Sneijder vuelve a marcar contra Uruguay el gol del desnivel en el minuto 70 y creo que allí es donde decíamos, cuidado que aquí está el Balón de Oro de la Copa del Mundo. ¿Cómo cómo se vive ya los dos equipos en la final, ¿no? Ya la llegada de los dos equipos a la final. Al menos a mí me parecía que Alemania era superior a Holanda, pero que el camino había marcado que España y Alemania se crucen en las semifinales y no en la final. Además, el antecedente reciente es que eran los dos equipos que habían jugado la final de la Eurocopa pasada, por eso hacía lógica pensar que eran superiores a la selección holandesa. Que Holanda en el camino había tenido una aduana muy difícil con Brasil, pero que el resto siempre, no es que fue fácil, pero tampoco es que fue inesperado que Holanda haya superado a los rivales que fue superando en el camino, y que era curioso hasta cierto punto la influencia holandesa en esta generación alemana, esta generación española, y que se encuentre con Holanda en la final, la primera final para España y la tercera para los Países Bajos. Yo asumo que cuando tú llegas a tu tercera final es más la presión que la ilusión. Probablemente sí, sí, porque es el hecho de pensar esta es la buena, ¿no? Y otra vez una final para Holanda en el hemisferio sur, en el frío, en el invierno. Ellos habrán pensado otra vez otra vez lo de Argentina. Creo que un poco el desenlace es semejante, porque hay un partido que se va a la prórroga, pero hay un partido que se va a la prórroga y que me parece que es jugado por Holanda de un modo distinto, ¿no? Siempre hemos intentado, no siendo ninguno de nosotros holandeses o habiendo vivido en Holanda,
descifrar un poco la raíz del juego holandés, porque asumimos la naranja mecánica, el Ajax, y no todo es la naranja mecánica, ni el Ajax, ni la vertiente de Cruyff o de Rinus Michels. Hay otros entrenadores allí que han conseguido otras cosas, y hay un fútbol un poco más aguerrido, menos vistoso en el Feyenoord, un fútbol quizá más táctico, más veloz, más posicional desde el punto de vista de la tradición del PSV Eindhoven. Y creo que este hombre estaba un poco más marcado por la identificación con el Feyenoord de los equipos grandes de Países Bajos. Había muchos jugadores que podemos decir que eran de la otra escuela, sin embargo, él supo darles esa capacidad, ese estilo aguerrido, y no sé si en la final se le fue un poco el estilo aguerrido y se olvidaron un poco de jugar, Jaime. Sí, porque no es un hombre de una carrera muy larga, Van Marwijk, como jugador. Es más, él tiene, digamos, su carrera como jugador tiene un paso importante por el AZ Alkmaar y después por el Maastricht. Digamos, es difícil encontrar un nombre como entrenador que lo haya marcado, ¿no? Que tú digas, bueno, desde acá viene, ¿no? Pero lo que sí es que era muy alejado a lo que era Holanda. Y quizás también Vizca en ese momento donde Holanda venía fracasando con ese estilo de fútbol holandés del que tú marcas. Bueno, este contrasistema, este contraestilo, parecía la decisión lógica. Y la verdad, no se equivocaron del todo porque los puso en la final. Los Sí, puso en la sí. final y sinceramente es una final que con un cierto porcentaje de acierto de Arjen Robben, podríamos estar hablando de una historia totalmente diferente. Porque Exacto. al final, yo no creo cuando uno ve el partido y dice, no, debió ganarlo tal o debió ganarlo tal. Porque eso no cambia la historia. Lo que puede cambiar la historia son qué pasó en los momentos decisivos. Y en los momentos decisivos apareció Casillas. Y no apareció Robben. Bueno, quizá también hablabas de la situación reglamentaria en el partido con Uruguay, y aquí ese planchazo de Jong pudo haberle costado la tarjeta roja. Lo admitió después Howard Webb, que se había equivocado con esa jugada, que era una jugada de VAR, donde sin ir al balón llega el planchazo sobre Xabi Alonso. Y probablemente eso pudo haber cambiado también el partido. Estaría dentro de esas circunstancias del juego que entran dentro de la categoría del hubiese. Exactamente. Y después las atajadas de Casillas. Eh, hay un detalle con la atajada de Casillas. Casillas salva el partido con esa atajada sobre Robben. El Pero mano a con, mano. pero con todo el respeto, y ya esto es un análisis netamente técnico, Casillas tiene mucha fortuna. Porque Casillas va al lado equivocado. Casillas adivina al revés. O sea, Bueno, Casillas le erra pero hizo, con el cuerpo erró, pero acertó con la pierna. Totalmente. Es un recurso, claro. Hizo una de Neuer, Sí, 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 de sí, sí, tapar sí. con todo el cuerpo, Sí. pero claro, Neuer se queda parado haciendo como una cruz y abre brazos y piernas. Casillas se inclina para un lado y la pierna lo salvó. Sí, y también ahí vamos a hablar un poco de, como le llama Pepe del Bosque, la gestión de campo. Porque España arranca bastante ofensivo ante una Holanda que lo espera y se le cierra. Pero con el correr de los partidos, España, por experiencia, por inteligencia y por gestión, España va perdiendo vocación ofensiva, entendiendo que quizás ese camino lo va a agotar, lo va a exponer y no lo va a llevar a ningún destino. Y de esa España agresiva de inicio, agresiva futbolísticamente hablando, es como que el equipo empieza a compensarse, más un equipo medio, más A cuidar a fuerzas. cuidar fuerzas. Y los Países Bajos, lo contrario de ese equipo casi colgado del travesaño de inicio, termina inclusive con 10 hombres atacando. Porque si ustedes recuerdan la jugada del gol, España hace el gol al 116 al contraataque. Porque es una pelota que recupera Sergio Ramos muy cerca de Iker Casillas, en el lateral derecho, ante un ataque holandés. Es decir, al 116, Holanda había puesto muchos efectivos en campo español, tratando de ganar el partido a la heroica, y en ese contragolpe es donde España lo termina ganando, lo cual parece una contradicción con lo que era uno y otro equipo y con cómo había arrancado el partido, o al menos cómo se había jugado el primer tiempo. Lo cierto es que le faltaba un defensor
a Holanda también, y que en la intención de ir a buscar el partido hacia el ataque probablemente no se tomaron las precauciones defensivas o el equipo no volvió del mejor modo y se dio toda la jugada que se dio en el encuentro final allí entre Fábregas e Iniesta para poder hacer que España, con ese gol que está dentro de la historia del fútbol y estará siempre dentro de la historia del fútbol español, se quedara con la final en la fría Johannesburgo. Una final y un título, me parece, para España que marca una época del fútbol, Jaime. Así como quizá la Holanda de Johan Cruyff de 1974 no consiguió el título, esta España probablemente haya reivindicado a Cruyff en un cierto sentido. Un fútbol que él moldeó, donde él puso la semilla, es un fútbol que supo ser ganador en el momento clave, cuando él con su selección no lo había logrado ser. Entonces, Cruyff tenía un poco de ese sentimiento. No quiero entrar en el tema político porque los catalanes si no se van a enojar, se van a enojar los holandeses, se va a enojar todo el mundo, pero creo que en la idea futbolística, esta España era eso, era una recreación, un rebote de lo que fue lo que Holanda, lo que Cruyff dejó en España. Y a la larga fue una idea que modificó eso que había del fútbol español, que había que ganar por furia, que había que ganar por fuerza, que era un poco de la identidad del fútbol vasco, para darle una adaptación a lo mejor que España tenía en esos momentos, que era la habilidad de sus jugadores y no precisamente jugadores muy potentes desde el punto de vista físico. A mí me genera un poco una contradicción porque firmo todo lo que tú acabas de decir. Pero al mismo tiempo, siento que España recurrió a su esencia, esa esencia del fútbol vasco, en ciertos pasajes tumultuosos del Mundial. Y que si bien el 90% de lo que España mostró en el Mundial estaba mucho más cercano a Cruyff que aquella escuela vasca, ese 10% de la escuela vasca en cómo le gana a Alemania, en cómo sobrevive a Portugal, en cómo se reinventa para aguantar a Paraguay, es lo que marca la diferencia, porque al final esto es de adaptabilidad y necesitas un pragmático para Del Bosque, como Del Bosque, que no esté casado en piedra con una idea y que pueda tener la objetividad de decir, hoy día es así, o ni siquiera hoy día, Bueno, es sino que creo que ahora es así. no hay nadie, ni siquiera la propia Holanda de Cruyff, que pudieron ganar un mundial. Probablemente es el único ejemplo sea Brasil del 70 o Brasil del 62 o del 58, con una misma idea futbolística. Es como que siempre en algún momento tiene que haber algo distinto, algo que te defina, algo de ese pragmatismo. Y creo que de la era moderna todos los equipos lo han logrado tener, ese punto de fortuna o de visualización del entrenador o de estudio, pero creo que cuando va asociado a que uno provoca más ese tipo de situaciones que el propio rival por errores o que las propias circunstancias del partido por temas fortuitos, creo que allí sí es donde está un poco el mérito de la vertiente, desde donde uno viene futbolísticamente. Y creo que esto es un episodio que lo convierte a España en potencia. Así como decimos, no hay grandes en Europa que no han ganado la Champions. Digamos, es como ganar la Champions te pone en ese pedestal de grande. Cuando uno habla de las potencias futbolísticas, uno habla de los campeones del mundo. Y yo creo que por eso Holanda está en ese debate de si es potencia o no es potencia, porque ha estado muy cerca, pero no ha dado el golpe que han dado otras selecciones. Y en el fondo, y por ahí es una pregunta al aire, no sé cuánto el hecho de que Holanda haya quedado tantas veces a la orilla ha hecho que muchas veces ya no se mire tanto Holanda como se está viendo otros modelos de éxito. Entiéndase los tres últimos campeones del mundo, y ya vamos a llegar a los otros campeonatos, pero España, Alemania, Francia. O sea, yo creo que hoy el mundo ve más hacia esa dirección que lo que ve hacia el fútbol holandés, cuando el fútbol holandés era una referencia no solo mundial, sino europea también. Quizá los que más se han acercado y son de los europeos los que han ganado títulos después de que Holanda llegara a su primera final, te hablo de Francia y te hablo de España,
han logrado adaptar eso a su propia formación. Y teniendo dentro de eso algún punto de impulso para sus ligas domésticas. La Liga Española sabemos lo fuerte que fue siempre un cobijo para jugadores de Holanda e incluso hasta los franceses. La Liga Francesa ha tenido esas cosas a rachas, si se quieren, mucho menos trofeos que la Liga de Holanda, pero cuando la Liga de Holanda ha sufrido la selección, han sufrido los jugadores y es una liga muy formadora, de mucho talento, pero que injustamente no tiene ese poder económico como para poder muchas veces estar donde debería. Y no sé si eso pasa por un tema económico, si eso pasa por un tema de desarrollo o de saber ganar en el momento preciso, o de saber elevarte, aun cuando estás para 7, 8 puntos o 9. ¿Qué hacer para ganar con eso? Con 7, con 8 o 9 puntos. Y no siempre con 10, porque no siempre se gana con 10. Y hay equipos que han logrado esto, lo vimos en Italia, lo vimos en Francia, lo vimos en este caso con España, que hubo partidos donde España sufrió y donde en algún momento sacó la pelota parada, en otro sacó la épica, en otro sacó la garra, en otro sacó lo que decías, el atributo del juego vasco o la suerte de Casillas. Don Eduardo, ha sido un gusto repasar este mundial con usted. Un placer. El próximo capítulo estaremos en Brasil. Este ha sido un nuevo episodio de Fútbol Infinito y será hasta la próxima.